Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En cuanto al juicio político, saludamos a la asambleísta Blanca Sacancela de Creo. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenos días. Ahora en la Asamblea Nacional se empieza a discutir, quizá no lo autorizado por la Corte Constitucional para enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso, sino se habla de otras cosas, desde la falta de medicinas hasta los bonos Brady, pasando por un montón de cosas más que no tienen nada que ver con el juicio, y que los asambleístas creen, muchos asambleístas, creen que por ese motivo se lo puede sancionar con la destitución al presidente de la República. Buenos días. Buenos días, Milton, Verónica, un saludo a todos y a la audiencia de Radio Sucesos. Lo que podemos ver es que es un proceso de juicio político que inició con muchas críticas y que ha avanzado en medio de un torbellino de cuestionamientos, de sin fundamentos, de elementos que han sido duramente observados no únicamente por el gobierno, el oficialismo, sino también por la academia y por algunos juristas del país, y no solamente del país, Milton, sino también por la mirada internacional. Lo que estamos viviendo, y hay que entender, es que cuando usted menciona de que no se van a cumplir lo que estrictamente determinó la Corte Constitucional en su dictamen, eso era ya visto, porque a ellos no les interesa cumplir con la norma, a ellos no les interesa cumplir con el dictamen de la Corte Constitucional. Lo que está viviendo el país, Milton, es un golpe de Estado disfrazado de constitucional. Es tomarse el poder a como dé lugar, y no va a importar si es que tienen los votos, y como hemos visto en la última sesión de la Comisión de Fiscalización al menos, si es que ellos tienen además la fuerza, estas formas de agresiones, estas formas de querer incidentar las sesiones, haciéndose víctimas incluso en algunos de los casos, para querer incluir cualquier cosa que se les ocurra. Aquí no hay respeto absoluto ni mínimo de la norma, y eso no puede ser. Eso es un precedente nefasto para el país. Y ahora, claro, dicen que, bueno, si es que en el futuro ellos regresan, van a regresar, pero con una nueva constitución. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Milton? Nuevamente, estamos hablando de un golpe de Estado disfrazado de constitucional. Pero, a ver, ¿usted cree que se pueden salir del dictamen de la Corte, que es enjuiciar al presidente de la República por un posible peculado? ¿Se puede hacer algo más de eso en la Asamblea? Bueno, realmente no debería ocurrir eso, pero lamentablemente lo que ocurre es que sí están pretendiendo querer incluir cualquier cosa, y ya lo han dicho algunos asambleístas. A ver, el presidente de la Comisión de Fiscalización, guste o no, es el presidente de la Comisión de Fiscalización, y eso se debe respetar. Incluso hay voces e intenciones también, y ustedes recordarán que la semana anterior se reunió el CAL como que para precisamente querer amedrentar a la comisión y a su presidente, incluso queriendo tratar de mover este juicio político a otra comisión. Por favor, Milton, por favor, ecuatorianos, eso no puede pasar. La Comisión de Fiscalización trata todos los juicios políticos, que guste o no. Todas las bancadas tienen sus representantes en esa comisión, así que nadie puede quejarse de eso. Lo segundo, el presidente de la Comisión de Fiscalización ha cumplido con los tiempos y sobre todo pidió lo que dice el dictamen de la Corte Constitucional, que se singularice las pruebas. ¿Cumplieron? No. ¿Cumplieron? No. No cumplieron en los tiempos que la comisión pidió. Acuérdense que tenemos 10 días para que las partes presenten las pruebas de cargo y también de descargo. Recordemos que eso incluye fines de semana. Pasaron ya todos, hemos pasado ya más de 5 días. ¿Y qué va a restar? Entonces, 5 días más. ¿qué pasa con el juicio? El juicio tiene que avanzar. Este juicio es un juicio de trámite, es lo que hay que entender. Lo que se va a hacer es seguir el trámite legal que corresponde de todos los procesos. Pero es algo inédito lo que está pasando, Milton. Ni siquiera están pensando en las pruebas de cargo, en las pruebas de descargo. ¿De qué más se va a poder meter a este juicio político? Que están ya preocupadísimos de los votos, Milton.
Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje de fondo? ¿Y qué es lo que los ecuatorianos debemos tener súper claro? Es que, No les interesa cumplir la norma, no les interesa las causales, no les interesa justificar un verdadero juicio político, les interesa finalmente los votos, saber si van o no a destituir al presidente. Están pero, enfocados más en los votos que en presentar realmente las pruebas de los cuales a ver, pero acusaron. es así de, pero es así de fácil en observar un dictamen de la Corte Constitucional. Hay una jurisprudencia al respecto aquí cerquita, hace pocos meses nada más, cuando la Corte le ordenó al Consejo de Participación Ciudadana que nombre presidente del Consejo de la Judicatura por la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el CPCSS no lo hizo. La Corte los destituyó. Es decir, puede ser digamos, un antecedente que podría repetirse en la Asamblea Nacional si es que al presidente Lazo lo juzgan porque no hay medicinas, por ejemplo. A ver, querido Milton, lo que usted cita es muy importante y eso debemos tener claro los 137 legisladores, eso debe tener claro también la Corte Constitucional y eso debe tener claro también todos los ecuatorianos. Debemos tener súper claro. Si la Corte Constitucional dio paso a que se inicie un juicio político por una de las tres causales contempladas y planteadas para ese juicio, se tiene que respetar y se debería respetar. Lo que nosotros estamos viendo, cómo actúa esta mayoría coyuntural, lo que estamos viendo es que no están respetando los procedimientos. Entonces, ahí, ¿qué le corresponde? A la Corte Constitucional hacer su trabajo, ya sea llamado de atención, ya sea incluso iniciar algunas acciones de carácter jurídico legal en contra de los asambleístas proponentes. Recordemos que el país no puede vivir caprichos, revanchas, situaciones de odio, so pena de los votos. Eso es lo que no puede ocurrir. Y usted bien empezó antes de la entrevista, Milton, diciendo, hay situaciones como el tema de habeas corpus, por ejemplo, que yo estoy trabajando desde mi despacho, no es posible. Y voy a plantear una reforma para que las habeas corpus sean únicamente tratadas a nivel de las cortes provinciales, a nivel nacional, que no sean directamente los jueces, porque no es posible que mientras todo el foco comunicacional, de agenda legislativa, de las comisiones y el país esté paralizado en esta crisis política que ha generado la oposición por una necesidad de tomarse el poder a como dé lugar. Lo dijimos desde antes y lo dijimos desde ahora. Existe una preocupación a nivel internacional. Latinoamérica, lamentablemente, está siendo vulnerada en sus procesos democráticos y no es únicamente el caso del Ecuador. La situación de inseguridad se ha incrementado brutalmente. El gobierno nacional hace todos los esfuerzos necesarios, pero yo le digo, no es únicamente de este presidente. Si el día de mañana todos nos vamos a las casas, que también es una opción que el presidente ya lo está trabajando con absoluta responsabilidad, o si es que se finaliza este mandato para el cual fue electo este gobierno actual, el gobierno que venga, ¿usted cree que en un minuto va a desaparecer toda esta ola de delincuencia que tiene lamentablemente una estructura bien enquistada en toda la institucionalidad del país y que no fue cuestión de construirla en un año, en un mes, en 2 años? Han sido años sobre los cuales se ha asentado esta estructura que hoy tanto daño nos hace al país. Debemos preocuparnos por esas causas comunes, por esas causas que realmente deben preocupar al país. Y la agenda legislativa también debe estar enfocada en eso, querido Milton. Son las 8:34, estamos conversando con la asambleísta de Creo, Blanca Sacancela. Asambleísta, buenos días. Yo quiero preguntarle sobre esto que ha mencionado la defensa del presidente Lazo, que va a pedir a la Corte Constitucional el control y seguimiento al procedimiento que aplica la Asamblea Nacional en este juicio político y que también podría haber, no sé si sanciones o algún tipo de situación con los legisladores que estén incumpliendo con este dictamen. ¿Usted cómo ve esta situación y qué tan posible es que se pueda de alguna manera sancionar a los legisladores? Verónica, esta es una vía legal, viable, factible y necesaria, sobre todo necesaria en los momentos y sobre todo en la forma como se está manejando este juicio político. Es importante que la Corte Constitucional no únicamente dé respuestas de acuerdo a las presiones y a las connotaciones políticas, sino también a las legales.
Recordemos que todo lo que actúa o no actúa o deja de actuar la Corte también genera un precedente en materia de jurisprudencia para el país. La Corte tiene la obligación y toda la potestad de hacer un seguimiento a cómo se desarrolla este juicio político. Nosotros podemos ver que se ha dicho que se le va a acusar de todo. Hemos escuchado incluso a los asambleístas interpelantes que han dicho, bueno, veremos qué más se les puede decir. Incluso veíamos a un legislador del Partido Social Cristiano que decía, ahí tendremos que ver cómo se ajustan las causales al juicio político. Entonces estamos hablando de que el paso por la Corte Constitucional fue un saludo a la bandera para la oposición, porque lo que ellos tienen ya es una línea trazada de sacar al presidente a como de lugar. Y mire, esto no es una defensa al presidente, como también se nos acusa a nosotros de parte de la oposición. Esta es una defensa a la democracia del país. El presidente, sin duda, es el actor más importante y más representativo de una democracia. Y el Ecuador tiene una democracia brutalmente golpeada por estos intereses de poder, intereses que están totalmente confabulados, que están llenos de personas que quieren retornar y sobre todo ahora nos dicen que quieren retornar, insisto nuevamente, cambiando la Constitución. ¿De qué estamos hablando? El país no puede ser un chiste, ni un juego, ni un capricho de unos pocos. El país le corresponde a todas las instancias, a la institucionalidad entera, defender este sistema que es el sistema democrático instaurado en el Ecuador. ¿Usted cree, como asambleísta, que la oposición tiene los votos para destituir al presidente en este momento? A ver, en este momento no tienen los votos y ellos saben. Y no tienen los votos, le digo por qué, estimado Milton, no únicamente por decirlo. No tienen los votos porque saben que este proceso no tiene el sustento necesario. Ya ha sido incluso notificada una de las interpelantes porque uno de los elementos que se quiere probar, como es el peculado, fue un informe de la misma interpelante, pero es que esto es del replay, y algún momento en la historia del Ecuador recordaremos este episodio. La misma interpelante que acusa al presidente de la República por acciones de peculado es la persona que, presidiendo una comisión a la que yo pertenezco, firma un informe en el cual recomienda, incluso hasta combinando al gobierno, que no toque ese tipo de contratos. Y con esa misma prueba hoy se le quiere juzgar se le quiere justificar como responsable de un posible peculado, como ellos llaman. Saben que no existen los sustentos necesarios, están desesperados porque las acusaciones no son totalmente contundentes como para poder destituir a un presidente. Y sobre todo, ¿saben por qué están preocupados? Porque sí hay diálogos como ellos han citado. Ellos quieren realmente deslegitimar esta práctica que es normal en todos los parlamentos, que son los diálogos y las pláticas. Existe una preocupación de ciertos actores, incluso de las mismas bancadas de los cuales salen los interpelantes. Eso es lo que les ha preocupado, porque ellos miran ya con mucha preocupación la hoja de ruta que está claramente trazada de un sector puntual político que quiere retornar al poder y sobre los cuales ellos miran que esto ha sido nada más que un show para justificar esa acción. Eso es lo que está pasando. Saben que no tienen los votos, por eso necesitan incidentar las sesiones, necesitan hacer las víctimas en las sesiones, necesitan meter cualquier cosa para justificar un juicio político que no tiene ni pies ni cabeza. No, si no tienes los votos de asambleísta, ¿cree que se cae este juicio político? Es muy probable, Verónica, que este juicio político se caiga. Es muy probable que la Asamblea Nacional haya destinado todos estos meses a una acción ineficiente, inservible, a una acción que únicamente va a dejar pérdidas para el Ecuador, para el Estado, en materia presupuestaria, en materia de talento humano, en materia de pérdida de oportunidad. Y eso es lo que a mí más me preocupa, porque sí existen temas en los cuales debemos ponernos de acuerdo. Sí existen temas en los cuales el país necesita de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional, la mayoría coyuntural, está enfocada en otros temas.